Hola, ¿qué tal? Buen día. La diversidad de los hombres viene de su cultura, no de la naturaleza. Es decir, con esta frase iniciamos esta parte de formación cívica para cuarto semestre, la especialidad. Es decir, en esta asignatura hemos estado desarrollando algunos temas, algunas ideas sobre la importancia de la diversidad cultural, la inclusión, la integración, el respeto a las manifestaciones artísticas, intelectuales, étnicas, biológicas del ser humano. Y con esta frase de Petri es lo que estamos mencionando, que directamente sea la diferenciación entre una persona y otra únicamente sus características de la cultura, no de dónde nació propiamente, si su color es color racial o alguna cosa que lo limite en general. Para vincular esta tarea o esta actividad que estamos viendo, tienen que leer lo que dicen los sentimientos de la nación de José María Morelos y Pavón. Encuentran un pequeño extracto que tiene que ver mucho con su especialidad, con su asignatura, en el billete actual de 50 pesos. Es decir, viene una pequeña frase célebre, por así decirlo, o un pequeño extracto de los sentimientos de la nación. Y justamente lo que estamos hablando en general, ustedes como maestros en formación, de formación justamente, es lo que estamos analizando. Lo interesante del grupo de ustedes es la diversidad del mosaico de las regiones donde cada uno de ustedes proviene en general, encontrando presencia de varios municipios del estado de Morelos, desde la capital Cuernavaca misma, desde Tepoztlán, Jutepec y las hermanas repúblicas de Ayala y el cacicazgo o imperio de Xochitepec. Bueno, es decir, para esta realidad de diversidad cultural que encontramos, es muy curioso que realmente el 100% del grupo tenga una variedad de esta índole en general, que no hay una repetición como tal. Por ello mismo, hacer hincapié que no nada más esta muestra cultural que son ustedes, 5, este es un gran mosaico que vamos a encontrar en las secundarias. Si bien es cierto que en las secundarias donde ustedes han ido a observar y a practicar, la mayor parte de la población se va a la secundaria de la zona, pero hay secundarias en donde la población se mueve muchísimo. Secundarias más cosmopolitas, secundarias más masificadas, más públicas, más heterogéneas completamente en esto. Y esto tiene que ver justamente con respecto a la identidad nacional y el desarrollo de la parte lingüística, la parte del discurso. Es decir, hay que analizar en el tema de hoy la parte de la lengua materna y la diversidad cultural del mexicano. Es decir, México es una gran variedad, un gran cúmulo de realidades distintas. Ya hemos hablado un poco con respecto a esta parte, es decir, no existe un México, sino muchos Méxicos. Y lo podemos ver en la actualidad con lo que está pasando con lo del coronavirus. Mientras algunos estados y municipios están o estamos medio colapsados con respecto a esto, hay municipios que por características geográficas, culturales y de respeto se han mantenido más ajenos a esta parte, otros no. Y como esto encontramos muchas realidades. Aquellos de ustedes que han viajado a otras partes de la República, otros estados, inclusive otros municipios, dista mucho la vida de los que vienen de otros lugares, a cuando vienes a vivir a Cuernavaca o te movilizas acá desde la acelere de la vida, del comercio, de la industria, de los servicios, a esta parte, inclusive mismo de los acentos. Si bien es cierto que todos hablamos español, pero si ustedes han escuchado gente de otras partes de la República, se dan cuenta claramente que tenemos un acento distinto, inclusive de los mismos del municipio tenemos formas de entonar distintas, algunas veces similares. Por ejemplo, todos nosotros ubicamos a quien es del norte por el tipo de acento, independientemente si es de Monterrey, Sonora, Chihuahua, Tamaulipas, o la gente que es del Bajío, la gente que es de Guerrero, de la costa, es decir, tenemos acentos muy peculiares para esta parte. Pero dejando de lado la parte del acento, hay otras partes que no son los que no hablan el español. Es decir, en estas conmemoraciones de la lengua indígena, de la lengua materna, es importante construir y respetar esta parte. Porque estas lenguas primigenias, lenguas originarias, lenguas auténticas o autóctonas mexicanas, son las que menos escuchamos, son las que más repudiamos porque dices, ay, suena feo. Ay, ¿qué dijo? Y los vemos feo cuando realmente su lengua es más pura que el híbrido que medianamente tratamos de hablar nosotros como mexicanos, porque ni hablamos ni un
castellano, ni un buen español, ni un maya, o sea, es decir, agarramos un poquito de toda una mezcla de inglés, palabras francesas, es variado. Y precisamente en este reconocimiento de la importancia de las lenguas indígenas, para, es importante que ustedes como maestros de formación lo fomenten y lo respeten en las aulas cuando les llegan a tocar alumnos de esta índole, porque básicamente son lo que va generando la idea de la identidad nacional, la parte identitaria de quiénes somos, de dónde provenimos, cómo somos como mexicanos, de dónde proviene nuestro lenguaje. Hay que promoverlo y difundirlo. Hace algunas semanas, antes de que pasara este incidente del coronavirus, en la secundaria 4 de un servidor, hubo una pequeña muestra de comunidades indígenas de Cuentepec, en Temisco mismo. Un poco de muestreo, más o menos de esto, pero lo importante fue que en el mismo municipio dar a conocer a los alumnos de Temisco que en su comunidad hay un poblado de corte indígena que sabe el náhuatl hasta la fecha. Y precisamente en el país se forma general fomentar esta parte, existe el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, o llamado también INPI, el cual reconoce y le da importancia a los 68 pueblos indígenas reconocidos en el país y con su lengua materna y demás allá. El problema de esto es que cada vez van quedando menos hablantes de esto. Y ustedes en la parte de la inclusión educativa, de la tolerancia al respeto, ¿qué están haciendo para adentrarse a esta parte? Desde el reconocer la historia de estos pueblos y de estas comunidades, conocer a esta gente, buscar este fomento cultural. Aquí importante es porque a veces pareciera que los indígenas los vemos como una artesanía o como un producto de novedad, un producto de ocasión o como algo, mira, decir, ah, mira, qué curiosito está, qué bonita está tal o cual cosa, la tacita que vende, el rebozo o el gabán. Es decir, todos los vemos como un producto anecdótico, un producto turístico, que se ven bonitos, pero cuando nos encontramos con eso en la calle, en otro contexto, ni los respetamos, los repudiamos y demás. Pasamos de el arte indígena hermoso que vemos en los museos a cuando vemos un indígena referirnos a él como indio o algún término peyorativo o una forma golpeada de decir es un indígena, es un indio. Entonces, o somos o no somos, o respetamos a dónde provenimos, o solamente es un producto de novedad, de ocasión, o queremos ver a los indígenas en un museo únicamente tras una vitrina, su arte, o por qué muchos de ustedes que han conocido y salido se dan cuenta de esto. Si alguien ha viajado, vas a las zonas indígenas donde se producen los telares de cintura, se producen los rebozos, los gabanes, la artesanía, y una pieza la vemos en 50, 100, 200 pesos y buscamos regatear. Pero si esa misma pieza la vemos en Sanborns, en Sears, en Liverpool, a doble o al triple de su valor, no escatimamos, la compramos, porque estamos comprando diciendo que la compré en Liverpool. Es decir, no me importa la artesanía ni el trabajo artesanal, sino realmente estoy comprando el estatus. Y nosotros en nuestras aulas, ¿cómo trabajamos con esta población? Porque de una u otra forma, esos comerciales que veíamos y que vemos de productos de tabaco, de alcohol, nos mostraban hombres estilizados, mujeres estilizadas físicamente, de una imagen anglosajona, güerito, ojo azul, 1,90, cuerpos trabajados, de hombre y mujer, cuando realmente en nuestra realidad educativa, ¿cuántos encontramos así? O a nuestro alrededor realmente cuántos vemos de esta forma, contados. Y entonces, ¿por qué anhelamos una idea de un prototipo o un estereotipo que no tenemos? Y cuando realmente el 80% de nuestra población tiene características de mestizas netamente, e inclusive la mayor parte de nuestra población tiene más rasgos cercanos a lo corte indígena que a lo corte europeo. Y aún así tendemos a ser racistas, los alumnos tienden a ser racistas con ellos mismos dentro del aula. ¿Por qué? ¿Qué estamos haciendo para respetarlos entonces? Y en esta parte también de pueblos indígenas, en los últimos años se ha dado un gran realce a las poblaciones descendientes de afromexicanos, es decir, toda la siguiente sangre o raza negra que hay en México. Porque en México parece que apenas nos dimos cuenta que hay población negra mexicana en México. No que son norteamericanos, africanos, no, no, mexicanos puros de nacimiento, ya con varias generaciones aquí, pero que tienen rasgos netamente lo que sociológicamente está hablando de tipo negroide y demás, es decir, labios gruesos, piel no morena, sino piel oscura,
cabello ensortijado, muy chinito y demás, es decir, caderas amplias, es decir, características que están vinculadas netamente con la población africana, pero que ya tiene mucho tiempo que están establecidas en México. Y para si ustedes vuelvo a decir lo mismo, si han salido un poco del país, de Morelos, encontramos que en ambas costas hay población muy marcada con estas características, siendo Veracruz y Guerrero la mayor parte de esto, es decir, las dos costas. Veracruz, Oaxaca, es decir, si alguien tiene familia por allá o ha viajado, ha visto esta parte. La razón de esto es que precisamente al ser las costas, fueron las partes donde hubo más esclavos que llegaban de las embarcaciones por el comercio, por la esclavitud y la explotación en la época colonial. Todos estos mexicanos que encontramos actualmente con estas características, la mayor parte de ellos son descendientes de esta población esclava. Pero aún así, si nos llega a un salón en esta parte, ser un mexicano morenito tiende a discriminar al negro y el güerito discrimina al moreno. Es decir, ¿qué estamos haciendo para respetar nuestras tradiciones, nuestros pueblos indígenas, nuestros pueblos autóctonos, nuestra parte afromexicana y de más allá? Hay que ver qué estamos haciendo. Por ello, en las tareas estaremos analizando un poco de esto. Aquí importante es saber la opinión de ustedes desde el ámbito personal, cómo se sienten o si alguna vez han sido discriminados por su tono de piel, por su forma de ser, por su lenguaje, por estar en otra parte del mundo, en otro país. Es decir, ¿cómo voy a trabajar yo como maestro de formación con grupos que hasta en el mismo mexicano somos extremadamente racistas y peyorativos? Lo discriminamos por ser, es que es negro. Y aunque todos sean morenos en mi salón de clases, el mismo moreno le dice a otro, sí, pero tú estás más prieto que yo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Ustedes que están haciendo como maestros de formación, porque socialmente se les carga más la consigna a ustedes sobre te toca fomentar los valores, la ética, el respeto y que sonará feo, pero decir el negro respeta al otro negro, que el indio respeta al otro indio, que el blanco respeta a todos los demás y que los demás respeten también a ese blanco. Porque también existe el racismo desde el otro lado. Muchas poblaciones indígenas o poblaciones mestizas, poblaciones morenas, poblaciones negras, discriminan a los demás grupos. También existe el racismo hacia los blancos. No es tan común porque nosotros no vivimos en una sociedad de gente de raza negra o de gente de tipo indígena, pero aquí se llega a dar mucho esto. Aunado, es decir, no es generación espontánea, al contrario, es el resultado de años de explotación y de discriminación racial con respecto a esta parte. Ya mencionamos algunas películas de este tipo y de más allá, cómo se llega a dar esta parte. Y bueno, o sea, básicamente tiene poquito tiempo, es decir, desde el 2019, muy poquito empezó a trabajarse esta parte. Hablando en este sentido, entre las acciones desarrolladas por el Gobierno de México a través del INPI, que acabamos de mencionar hace algunos minutos en este video, para el fortalecimiento y difusión de las lenguas indígenas, hay que fortalecerlas, hay que difundirlas, no que no se queden en museos o para algunos nada más. Destaca la labor principalmente realizada por las radiodifusoras culturales indígenas, es decir, ya existen radiodifusoras, a veces en internet o públicas, pero para el pueblo indígena, para fomentar el discurso, los cuentos y demás allá, las cuales se transmiten en 33 lenguas indígenas en el país y en español también, es decir, ya estamos en esta parte bilingüe o políglota y demás allá, no nada más son programas de radio para el español, sino también programas de radio en náhuatl, en maya, en tzotzil, en tzetzal, y en otros tipos de lenguas indígenas mexicanas. Y hay muchas difusoras, 21, que siguen creciendo. El problema de esto es que todavía no llegan a todas las entidades federativas. De las 32 que encontramos en el país, 16 tiene, es decir, la mitad, una de cada dos tiene presencia. Vamos empezando, pero qué bueno que está haciendo. El punto de esto es el alcance que se tiene. Y bueno, sus principales características de estas son el ser un medio para la comunicación entre el público indígena y el público que no es indígena, dar a conocer las tradiciones, costumbres de estos pueblos. En el 19, el sistema de difusores indígenas celebró 40 años de registrar y transmitir, porque ya existía esto, pero desde mucho tiempo, pero con una radiodifusora, otra por ahí, eso ya lleva un rato. El punto de esto es que nadie las hace caso. Y quizá ustedes, inclusive en la vida, han escuchado un programa en náhuatl en la radio. Es muy interesante escucharlos. Quizá no tenemos nada, pero la emotividad, la presencia de un programa de náhuatl en radio, la musicalidad que tiene las lenguas indígenas es muy interesante escuchar el náhuatl entonado, pronunciado y demás.
y las demás, como tenemos allá, ¿no? Pero bueno, también hay locutores indígenas que han hecho este fomento. Aquí el punto es, ¿ustedes qué tanto conocen de esto? Sin más por el momento, agradeciendo su espacio, su tiempo y su escucha, y un placer seguir trabajando con ustedes. Seguimos en contacto por las redes de siempre, por el WhatsApp, por el Classroom, que pueden ya publicar, ya se puede publicar, ya acaban los problemas de Gmail, y por YouTube en esta red también se pueden suscribir al canal para que sepan cuando van llegando los videos y puedan verlos en tiempo y forma. Que estén muy bien, estamos a días de que celebremos el Día del Estudiante. Un saludo a los cinco, que estén muy bien, pórtense todos. Bye, nos vemos.